Capítulo 2, sección 13, Crónicas de un divorcio. Esta parte es tomada literalmente de un viejo diario que estaba haciendo en aquellas épocas. El miércoles 2 de diciembre de 1992, yo había guardado 3,000 pesos para tratar de comprarle un regalo a esta Anis, que era la mejor amiga de esta Lupe, mi hermana. El cumpleaños de Anis era el 5 de diciembre. Y le dije a mamá que el domingo era el cumpleaños de Anis y ella me dio 5,000 pesos para comprarle un regalo. Más 2,000 pesos extra que me iban a dar por lo que gastaba en la semana. Logré juntar 10,000 y entonces le compré un changuito de peluche. Lo metí en una bolsa de papel celofán, le puse dulces dentro y ese iba a ser su regalo. Y le mostré el regalo a mamá para que no dijera que me gasté el dinero en las maquinitas. El jueves 3 por la noche, Andrés nuevamente entró a la casa gritando como loco desde la azotea y eso ya todos sabíamos lo que significaba. Significaba que mi papá no tardaba en llegar bastante ebrio buscando problemas. Y esa noche fue una noche de tormento extra, solo que ese día Brenda sí se puso a discutir con mi papá. Mi papá se enojó de que Brenda le contestara y por poco la golpea, solo que mi mamá intervino y lo evitó. El sábado 6 yo le di su regalo a Anis, bueno, se lo dimos entre Lupe y yo. Lupe aparte le regaló una cartita, unos dibujos y unos dulces que había comprado. Aunque sus papás de Anis no le hicieron fiesta, pues la pasó muy bien porque estábamos jugando, cotorreando, corriendo, gritando en la calle y comiendo muchos dulces. El domingo 6 por la noche, mis hermanas y yo pusimos el árbol de Navidad. El árbol de Navidad era un árbol que tenía como 7, 8 años, medía 50 centímetros de alto, era color plata, y lo adornamos con esferas de vidrio, de cristal, que eran las únicas que había en aquel tiempo. Eran muy frágiles, muy fácilmente se rompían, y le pusimos luces, pero las luces eran una serie eléctrica, vaya, foquitos. Y entonces lo subimos en un banco para que se pudiera ver con facilidad al entrar a la casa. Y estaba en un rincón de la sala, pegado en lo que era una columna en aquel tiempo, que esa columna ya no existe. Pero bueno, el miércoles 9 el miércoles 9 por la noche, mi mamá aún no había regresado de trabajar. Cuando entonces mi papá llegó a la casa, venía también mi papá de trabajar, y entonces, al entrar a la sala, se dio cuenta que Brenda y Eri estaban recogiendo las esferas del árbol de Navidad, las cuales pues, se habían roto la mayoría. Y entonces mi papá preguntó muy enojado: ¿quién tiró el árbol? Entonces Brenda dijo: yo fui y me tropecé con el cable de la serie. Y entonces mi papá se enojó demasiado por este evento, se enojó muchísimo. Entonces mi papá y Brenda comenzaron a discutir y mi papá le dio un manotazo. En eso llegó Andrés y gritó muy fuerte, lo cual llamó la atención de mi papá. Y entonces mi papá fue a buscar la escoba para aventársela al gato y en eso Brenda se retiró. Tiempo después, Brenda nos comentó a nosotros que cuando ella se cayó, cuando se tropezó con la serie, vio a un hombre de capa negra y con sombrero que se estaba riendo de ella. Era obvio que era el señor Drogo. Y bueno, cuando llegó mi mamá de trabajar, mi papá y mi mamá discutieron muy fuerte por lo sucedido. El jueves 10 de diciembre, mi papá fue a la celebración del Día del Payaso, como cada año lo hacía, solamente que este año fue solo, yo ya no lo acompañé. Y creo que pues él mismo no se sentía bien porque no compró fotos del evento. Y eso era muy raro porque realmente el ser payaso para él era su máximo orgullo. El año pasado, a diferencia de el año pasado yo fui con él y nos tomamos varias fotos, más bien compararon las fotos que nos tomaron y sostuvimos la corona de la reina del rey de los payasos. Para el domingo 13 de diciembre Brenda enfermó y le dio un fuerte dolor de cabeza y le recetaron entre mi papá y mi mamá un medicamento, era un sedante muy fuerte. El miércoles 16 de diciembre, que recordemos que ese día es el cumpleaños de mi hermana Lupe, hablaron de la escuela de Brenda para que fueran a recogerla porque se había puesto muy grave. Entonces mi mamá pasó por Brenda. Brenda estaba tan sedada que estaba casi desmayada, podía ponerse de pie pero por pocos instantes. Entonces mi mamá la llevó en un taxi al doctor y de ahí ya estando en el consultorio mi papá los alcanzó.
Y ya como el doctor le dio mucha agua para que estuviera bebiendo y creo que laxante y no sé qué tanto, ya a Brenda se puso mucho mejor, estaba también deshidratada y entonces ya se la trajeron a la casa. Brenda estuvo a punto de morir, dijo el doctor, que si hubiera tomado el siguiente medicamento lo más probable es que no hubiera despertado, porque ya lo estaba tomando en sobredosis. Y bueno, de este incidente surgieron tres versiones. La primera versión que me contaron es la versión de mi mamá. En ella, mi papá le dijo a Brenda que tenía que tomarse el medicamento 3 veces al día, así que se tomó su medicina domingo, lunes, martes y miércoles por la mañana. Y por la tarde, cuando mi mamá se enteró de que Brenda estaba grave y la llevó al médico, este le dijo que si Brenda se hubiera tomado la otra dosis ya no despierta. Lo único que salvó a Brenda fue que en la escuela no había agua para tomarse la pastilla, ya que era bastante grande la pastilla como para tomársela sin agua. Y entonces fue por eso que no se la pudo tomar. Y aún así, a pesar de que no se la tomó, cuando quiso regresar al salón ya no tenía fuerzas para incorporarse. La versión de mi papá dice que fue mi mamá la que le dio la instrucción de que se tomaran las 3 pastillas y que le dijo a Brenda que ya lo suspendieran, que ya no se las tomara, que si ya estaba bien, ya para qué, pero como siempre mi mamá tiene que ser la mala. Hasta el año 2004 fue que supe la versión de Brenda. Y Brenda me dijo que mi papá la obligaba todos los días a que se tomara las dos dosis de la mañana y mi mamá la obligaba a que se tomara la de la noche. Y bajo amenaza de que ya no querían volver a llevarla al médico porque salía muy caro. Y bueno, entonces así quedó esto. Eh, Precisamente como el miércoles 16 de diciembre fue el cumpleaños de Lupe, ella cumplió 8 años ese día. Pero no se hizo fiesta. Parte de por lo que había pasado con Brenda, pero también es que la situación en la casa estaba muy tensa. No podíamos ni hablar en voz alta porque eso molestaba a mi papá. Si prendíamos la televisión también se enojaba, nos regañaba. Y si salíamos a la calle salía a gritarnos y nos metía. Y cuando llegaba mi mamá de trabajar, a diario la esperaba para estar peleando. Diario era una peleadera y por tonterías. Por esos días, Ira y Brenda fueron a un baile a la casa de mi abuela Elvira, la mamá de mi papá. En esa casa pues viven casi todas las hermanas de mi papá y pues muchos primos y algunos sobrinos, que son más o menos también de mi edad. Y el domingo cuando llegaron a la casa, como se quedaron a dormir allá, mi papá la regañó y Brenda entonces empezó a contestarle y entonces la discusión subió de tono muy rápidamente. Mi papá les dijo que eran unas vagas, que nada más pensaban estar en la calle, que iban a terminar mal. Y Brenda le dijo, ay, no, no es para tanto, pues estábamos con mis primas, además estaba en la casa de mi abuela, mi tía nos estaba cuidando, y porque una tía era casi de la misma edad que mis hermanas. Y entonces mi papá le dijo, ya te callas, eres tal cosa. Y mi hermana Brenda le contestó, pues usted también es tal cosa porque yo soy su hija. Entonces mi papá se enojó muchísimo, se enfureció y las golpeó con el cinturón. Las golpeó con tal fuerza que las dejó marcadas, les dejó moretones en brazos y piernas, lo cual ocasionó una discusión muy fuerte entre mi papá y mi mamá. Brenda era muy contestona, al contrario de lo que era Eira. Eira siempre se quedaba callada cuando mi papá y mi mamá la regañaban. Sin embargo, a pesar de eso, mi papá golpeó a Brenda y a Eira por igual. Cuando mi mamá se enteró de lo ocurrido, llevó a Eira y Brenda ante el Ministerio Público para demandar a mi papá por lesiones, pero el juez le dijo que esto era un caso de un padre educando a sus hijos y que el señor tenía el derecho de educarlos como le viniera en gana, que no le iba a levantar ningún acta ni nada. Y entonces así fue como, pues no pudo proceder mi mamá legalmente a hacer algo. ¿Por qué mi mamá quería hacer esto? Bueno, pues resulta que para esas fechas Magdalena se había divorciado de su esposo Ángel, logrando quedarse con la casa para ella y con sus hijos. Ángel y Magdalena ya habían acarreado años de problemas familiares debido a que Ángel era muy alcohólico. Era tan alcohólico como mi papá. Y también buscaba pelea por todo. Y en una pelea que tuvo Ángel con Magdalena, esta Nancy intervino defendiendo a su madre. Y entonces Ángel golpeó tanto a Magdalena como a Nancy
Y entonces esta Magdalena fue al Ministerio Público, levantó un acta por violencia doméstica y le concedieron el divorcio y también logró quedarse con la casa. Mi mamá trataba de hacer exactamente lo mismo con mi papá, de sacarlo de la casa, pero ella nunca imaginó que mi papá jamás iba a renunciar a la casa. De hecho, fuimos nosotros los que tuvimos que dejar la casa. Y bueno, ese es el fin del capítulo de la sección 13 del capítulo 2.